La Revolución Mexicana trastocó la vida de las mujeres en nuestro país. Fue asunto e interés de mujeres desde la etapa precursora, en la que comenzaron a surgir variadas organizaciones femeninas que cuestionaron la dictadura de Porfirio Díaz. Ya en el contexto de la lucha armada, se incorporaron a los ejércitos llevando las funciones de cuidado, alimentación, como soldaderas y enfermeras, y algunas incluso tomando las armas. Gracias al estallido revolucionario, las mujeres se organizaron a fin de luchar también en favor de beneficios propios muy justos, como el derecho al voto, la igualdad con respeto a los hombres, el acceso a la educación, la equidad laboral, la salarial, entre otros más que se fueron adhiriendo a una lista a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, comenta la historiadora Margarita Vázquez. A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres experimentaban diversas contradicciones respecto a su papel y lugar en la sociedad. A las mujeres que pertenecían a las clases media y alta, se les exigía estar recluidas en el hogar, realizando tareas de cuidado y crianza, bajo valores de obediencia, recato y exaltación de la maternidad, como primer y último fin de ser mujer. Sin embargo, algunas de ellas comenzaron a acceder a una educación especializada y a reflexionar sobre su papel social frente al del hombre. En las ciudades, las mujeres de otros estratos sociales entraban en el espacio público a través del trabajo como obreras, trabajadoras del hogar, en el sector de servicios, el ambulantaje, el comercio. En el espacio rural, muchas se dedicaban con sus familias y esposos a las labores del campo divididas por sexo y con diferencias salariales notables, y en un contexto general de explotación y despojo de tierras. Otras participaron en los clubes antirreeleccionistas contra la dictadura de Porfirio Díaz, que fundaron periódicos, semanarios y revistas que divulgaban denuncias contra los atropellos del gobierno. Las mujeres conocidas como precursoras de la revolución surgen en los últimos años del porfiriato, 1900 a 1909. Se trataba de mujeres que, gracias a su educación, utilizaron diversos medios para oponerse al régimen. Mujeres idealistas, de clase media y media alta. Algunas eran solteras, lo que les permitía comprometerse por completo con la causa, sin la carga moral del matrimonio y la maternidad. Tal fue el caso de Carmen Cerdán, una de las mujeres más reconocidas de este periodo precursor. Estas mujeres creían en la lucha antirreeleccionista, editaron periódicos y revistas, fundaron grupos femeninos. Algunas destacaron por su liderazgo, su escritura y oratoria. Comenzaron también a reflexionar sobre el deber ser femenino, a hablar por primera vez de feminismo, sufragismo e igualdad. Asimismo, se vincularon con el Partido Liberal Mexicano, establecido en 1906 por los hermanos Flores Magón, o el Partido Antirreeleccionista, creado en 1909 por Francisco I. Madero. Por su parte, Andrea y Teresa Villarreal lanzaron desde San Antonio, Texas, el periódico Mujer Moderna, que estaba a favor de la emancipación de las mujeres. En la Ciudad de México, otras mujeres se dedicaron a fundar organizaciones femeninas que abogaban por la igualdad ante los hombres. Entre los grupos más conocidos están las Admiradoras de Juárez, fundado por Luz Vera, Eulalia Guzmán y Hermila Galindo, así como el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, creado por la escritora, periodista y revolucionaria Dolores Jiménez y Muro. Después del triunfo de la Revolución Maderista en 1911 y tras el golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta en 1913, algunas mujeres se incorporaron a la lucha constitucionalista y se involucraron en los diferentes bandos y facciones. Las llamadas soldaderas
fueron esa mayoría de mujeres anónimas, provenientes principalmente del campo, que llevaron la vida doméstica al campo de batalla, pero bajo circunstancias extraordinarias y muy adversas. También realizaban tareas de cuidado y enfermería rudimentaria, y por las necesidades de la contienda armada, llevaron a cabo igualmente trabajos de contrabando de armas y se trasladaron a diferentes lugares como correos y espías. Estas últimas actividades se vincularon con las de las realizadas por las mujeres soldado, quienes transitaron del espacio doméstico, creado alrededor de la guerra, al espacio militar tomando las armas, luchando directamente e incluso obteniendo grados militares. Las mujeres soldado disputaron la exclusividad del espacio militar a los hombres y además se sumaron a la lucha violenta, cambiando su apariencia física para parecer hombres armados y en combate. Así, lograron entrar a la batalla, arte supuestamente masculino, vetado para las mujeres, y también protegerse del machismo y el acoso. Mujeres soldado como Valentina Ramírez, Clara de la Rocha y Carmen Parra de Alanís y otras más, tomaron las armas y entraron a luchar. Dirigieron batallones revolucionarios y algunas obtuvieron grados militares. También podemos identificar otro sector femenino muy activo, indispensable en el campo de batalla: el de las enfermeras. Entre las más destacadas y de quienes se tiene más información están Refugio Esteves Reyes, Elena Arizmendi y Leonor Villegas de Magnón, pero fueron muchas más. En 1911, Elena Arizmendi creó la Cruz Blanca Neutral. Había estudiado enfermería en Texas. Recaudó fondos en la Ciudad de México para montar en Chihuahua un campamento con médicos, pasantes y enfermeras. Leonor Villegas Magnón, por su parte, financió una brigada para auxiliar a los revolucionarios constitucionalistas en 1913, lo que dio paso a la fundación de la Cruz Blanca Constitucionalista. Durante las décadas de 1920 y 1930, las mujeres se organizan en sindicatos obreros y campesinos. Y por su parte, las maestras impulsan los ideales del nacionalismo revolucionario. Los antecedentes de esta efervescencia activista de las mujeres están en algunas modificaciones legales del gobierno de Venustiano Carranza, como la Ley de Divorcio de 1914 y la Ley de Relaciones Familiares de 1917. En estos años, también se impulsó la lucha feminista en Yucatán, con un grupo de mujeres integrado por Rosa Torre, Eusebia Pérez, Susana Betancourt, Mireya Rosada y Elvia Carrillo Puerto, entre otras. Cuando tuvo lugar el Congreso Constituyente de Querétaro, Hermila Galindo, que había participado en aquellos congresos y fundado la revista Mujer Moderna, presentó una iniciativa para pedir el derecho al voto femenino, pero los congresistas la descartaron, pues relacionaban a las mujeres con el sector conservador y religioso. La feminista Juana Belén fundó en 1919 el Consejo Nacional de Mujeres, poco después llamado Consejo Feminista Mexicano, promotor de la igualdad entre los sexos, que planteaba que la emancipación de las mujeres estaba ligada con la lucha de clases, aspecto que permite situar a sus integrantes en el espectro de la izquierda. Estas mujeres estaban vinculadas con el gobierno y llevaron al Consejo Feminista Mexicano a entablar relaciones con feministas de otros países del continente, en lo que se conoce como el Movimiento Panamericano. El proyecto se enfrentó a complejos raciales y a marcadas diferencias entre las mujeres latinoamericanas y las estadounidenses. Entonces, Elena Arizmendi hizo un importante trabajo para crear una Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 1934, y con él un movimiento de masas, fue posible que se generara un ambiente fértil para la movilización femenina. Se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, conformado por grupos de diferente origen y procedencia, al que se presentaron alrededor de 25 organizaciones de varios estados del país.
Uno de los objetivos del Frente Único era conseguir el derecho al voto femenino. Las frentistas realizaron mítines, manifestaciones frente a la Cámara de Diputados, volanteo y presión mediante la prensa. El presidente Cárdenas envió al Congreso una reforma a la Constitución para otorgar el voto a las mujeres. Se discutió en las cámaras de diputados y senadores con resultado positivo. Pero el problema derivó en que el decreto aprobatorio no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo estipula la ley para que pudiera ser efectivo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones para que finalmente no se concediera a las mujeres el derecho al voto y a ser votadas, estando a un paso de conseguirlo? Una de las causas fue el temor masculino acerca de la relación de la mayoría de las mujeres mexicanas con los sectores conservadores y el catolicismo. Después de esta desalentadora experiencia, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer atravesó por conflictos internos. Un porcentaje importante de feministas del Frente se incorporó al nuevo partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Así redujo su actividad radical y prevaleció una dinámica de subordinación. Por su parte, las comunistas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra, la Guerra Fría, vieron debilitado su ámbito de acción, lo que les imposibilitó sostener el movimiento. Sin embargo, las feministas siguieron emprendiendo estrategias durante las siguientes décadas para conseguir el voto, que se logró hasta 1953. La ansiada ciudadanía y otras demandas que se pusieron sobre la mesa de debate a lo largo de 2 décadas de organización y experiencia activista. Y la lucha prosigue. Hay que pensar que, aunque hablamos del movimiento feminista o de los feminismos en olas para poder entender sus diferentes etapas, no podemos decir que el feminismo se diluye y desaparece porque en el cardenismo no logran conseguir uno de sus principales derechos, ¿no? de su lucha. Más bien lo que habría que decir es que hay un contexto muy particular que hace que las mujeres no logren organizarse, y esto va a ocurrir justamente en lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, que es la década de los 60, pero principalmente la década de 1970, en donde no solo las mujeres ya tienen el voto, pero bueno, hay una serie de condicionantes, ¿no? que mantienen a las mujeres en un lugar de desigualdad frente al hombre, que las va a llevar a luchar en otros terrenos, ¿no?